Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos al espacio de psicoanálisis y salud mental, un programa en vivo y en directo que celebramos los lunes a las 20 horas, hora española, desde Madrid, España. Hoy les hablo desde Alcalá de Henares, desde mi consulta de Alcalá de Henares. Mi nombre es Virginia Baldomino, soy psicóloga y psicoanalista del Grupo Cero y en estos encuentros lo que hacemos es abordar desde un punto de vista psicoanalítico los temas que ustedes nos proponen, aquellos temas que les interesan y que quieren que desarrollemos y que hablemos y demos nuestra opinión para que ustedes puedan aprender, para que ustedes puedan comprender cómo funciona nuestro aparato psíquico, cómo funciona nuestra mente y puedan tener una primera aproximación al psicoanálisis que les ayude por lo menos a plantearse ciertas cosas y a conocer la posibilidad de psicoanalizarse y de poner en funcionamiento la parte de su mente, la parte mental inconsciente que tan importante es para nuestro modo de actuar, de pensar, de vivir, de enfermarnos o de curarnos, etc. Entonces, muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta consulta internacional de psicoanálisis del Grupo Cero y hoy vamos a hablar de un tema que ya me han pedido ustedes varias veces, es como la tercera vez o así que me piden que hablemos del canibalismo. El canibalismo, o sea, debe ser una cuestión importante para todos nosotros cuando es tan solicitada entre los televidentes, ¿no? ¿Con qué tiene que ver el canibalismo desde el punto de vista psicoanalítico? ¿Por qué es tan importante para los seres humanos esta cuestión de comerse al otro, ¿no? Al otro de la misma especie, que sería el canibalismo, tal y cual es entendido en su definición literal? Vamos a ver entonces en el programa de hoy este tema, nos vamos a sumergir en este tema del canibalismo, que es un tema provocador, así en primera instancia. Agradecemos a nuestro seguidor o seguidora haberlo solicitado. Y vamos a abordarlo, por tanto, el canibalismo desde una perspectiva psicoanalítica. Claro, aunque el canibalismo en su forma literal se refiere a esa práctica primitiva que ahora vamos a ver, que Freud la explica, la desarrolla, la investiga en el texto Totem y Tabú, y que se refiere a esa práctica donde los hombres primitivos, las tribus primitivas, se comían a otros humanos, ¿no? A sus enemigos o incluso a personas que capturaban. Entonces, esa idea del canibalismo evoca, por supuesto, pues imágenes de violencia, imágenes de barbarie, ¿no? Entonces, aunque efectivamente el canibalismo se refiere a eso, desde el punto de vista psicoanalítico, hablamos del canibalismo en otro sentido. Además, y además esto es muy interesante tenerlo en cuenta, los conceptos del psicoanálisis o los conceptos de los que hablamos hay que considerarlos en el contexto del psicoanálisis, en el campo del psicoanálisis, cómo se relacionan esos conceptos con otros conceptos, qué significación tienen para nosotros, para la teoría psicoanalítica, esos conceptos. Así que no lo podemos tomar lo que sería la idea ingenua del canibalismo, sino la idea científica de lo que supone el canibalismo para la teoría del inconsciente. Entonces, para el psicoanálisis, el canibalismo tiene una dimensión simbólica que se refiere o que toca, digamos, la estructura psíquica humana. Hay algo de la estructura psíquica humana que está en relación con ese canibalismo. Freud introduce el concepto de canibalismo, ya lo digo, en ese texto Totem y Tabú, para hablarnos también, explicarnos los deseos inconscientes, para explicarnos cómo funciona el aparato psíquico. Y lo va a poner en relación con el contexto de las pulsiones, del desarrollo pulsional del sujeto psíquico y en concreto con lo que va a ser la fase oral del desarrollo. La fase oral se caracteriza porque la fuente de la pulsión es la boca, los labios, los dientes, la boca, la laringe, ¿no? Cómo todo eso conecta con el tubo digestivo.
y al final acaba en el ano, el aparato digestivo. Pero en primer lugar, digamos que la fuente erógena principal del bebé va a ser la boca. Esto significa que el bebé conoce, no solamente se alimenta a través de la boca, sino que va a explorar el mundo a través de la boca. Todo lo chupetea, se chupa el dedo, chupa los juguetes, chupa el pecho de la mamá. Es el orificio, el agujero en el que va a estar en conexión con el mundo. Y esta primera etapa del desarrollo oral va a estar también íntimamente ligada a esos primeros impulsos de incorporar al otro, de comerse al otro, ¿no? Efectivamente, el niño se comería a su mamá cuando se quedaría con ella, la incorporaría dentro de sí. Entonces, ese canibalismo simbólico, el deseo sería ese de incorporación, de incorporar al otro, que va más allá de lo físico. Porque de aquí vamos a pasar en esos primeros momentos del desarrollo, después por la fase anal, pero también vamos a pasar por una fase que describe Lacan, que va a llamar el estadio del espejo, ¿no? Y donde nos va a explicar los procesos de identificación, que tiene que ver con ese deseo de apropiarse de las cualidades del otro. Ese es el proceso de identificación, apropiarse de sus rasgos, de su poder, de su estatus e incluso de su identidad. Entonces, ese deseo de devorar al otro, de comerse al otro, está relacionado con esas pulsiones más primitivas del ser humano, donde el amor, el odio y la destrucción se entrelazan. ¿Por qué? Porque se identifica con el otro, ¿no? Se lo quiere incorporar, pero ¿qué pasa? Que en ese momento de incorporarlo también lo devora, lo destroza, lo destruye. Entonces está muy vinculado la identificación con cierta agresividad. De hecho, en los procesos de identificación se da una agresividad necesaria para el proceso de identificación. Identificación no quiere decir tampoco exactamente ser como el otro, pero sí identificarse a un humano. Necesitamos siempre a un humano para constituirnos como humanos, ¿no? En ese sentido, identificarse con el otro. En términos de relaciones humanas, el canibalismo puede verse en ciertos comportamientos, ¿no? Con el otro, es que se los come y luego lo vomita, ¿no? En una posición, por ejemplo, bulímica o anoréxica, ¿no? Se relaciona así con la gente, es como si se los comiera y luego los vomitara, por ejemplo, ¿no? O el deseo de controlar al otro, de fusionarse con el otro. Es como un niño muy infantil, empieza sus relaciones y ya se lo quiere comer todo, ¿no? Lo quiere devorar, no tiene límites, ¿no? Como un bebé, como un niño. Entonces hay ciertos comportamientos del sujeto psíquico donde se observan estas tendencias pulsionales devoradoras, ¿no? Es esa tensión, el canibalismo revela esa tensión entre la necesidad de conectar con el otro y la agresividad inherente en relación con esa identificación, esa apropiación. Además, Lacan también nos explica que en el otro siempre hay algo que no se puede tener, ¿no? Que va a ser que es precisamente lo que nos hace desear. Es decir, el deseo del otro, se desea deseo del otro, quiere decir que el deseo del otro nunca se puede saber ni tener. Y eso precisamente, esa carencia que nosotros nos apunta al deseo del otro, es lo que nos hace desear. Ese vendría a ser lo que Lacan llama el objeto A. El objeto perdido, el falo que la madre no tiene. Es decir, sugiere que hay algo en el otro que deseamos y que nunca podemos poseer completamente. Y lo que alimenta ese ciclo es el deseo. Entonces, el canibalismo vemos que para el psicoanálisis entonces tiene otra acepción, tiene otra significación. Freud, como decía, trata esta cuestión en el texto Totem y Tabú, donde habla cómo los primitivos presentan, ¿no? esa motivación canibalística, ¿no? Y dice, absorbiendo por la ingestión partes del cuerpo de una persona, el caníbal se apropiaba de las facultades de esa persona,
¿no? Se comía al enemigo y creía que cuando se lo comía, el caníbal, que se iba a incorporar la valentía del enemigo o la fuerza del enemigo. Y también mantenía ciertas precauciones y restricciones con respecto al régimen alimenticio, precisamente por esas cuestiones. Por ejemplo, una mujer embarazada tenía que abstenerse de comer carne de determinados animales que tuvieran caracteres indeseables, por ejemplo, la cobardía, porque pensaban que cuando se comiesen ese animal, si era un animal cobarde, eso se lo iban a transmitir al hijo, esa cobardía. ¿Vale? Era un pensamiento mágico animista el de los hombres primitivos. Por eso pensaban que al comerse a otro hombre iban a adquirir las cualidades de ese hombre. Bueno, pues en nosotros sigue estando la pulsión. Cuando hablamos de la pulsión es como la tendencia más primitiva en el ser humano, el impulso, que ya está humanizado porque estamos tocados por el lenguaje, porque por supuesto ya no nos comemos a unos a otros, pero sí nos identificamos. Nos comemos sus cualidades, nos identificamos a un rasgo o nos identificamos a otro humano y por ese proceso de identificación constituimos nuestra propia personalidad. Bueno, entonces en ese sentido, canibalismo e identificación. La identificación además siempre comporta, como decía, una agresividad, cierta agresividad, pero que es necesaria para el proceso de identificación y no tiene nada que ver con lo que sería la agresión. Son dos conceptos diferentes. La agresión es eso que está castigado por la ley, va la policía a tu casa y te detiene si has agredido a alguien, y la agresividad va a ser un resorte del aparato psíquico, del campo de lo psíquico, que se pone en juego con ese proceso de identificación. Siempre que hay una identificación hay una parte de agresividad, que además es necesaria. Bueno, como decía entonces, estas cuestiones primitivas perduran en nosotros. Hemos evolucionado, bueno, digamos, el aparato psíquico ha evolucionado, se ha perfeccionado, se ha civilizado, pero hasta cierto punto. Porque siempre sale algún caso de alguien que se ha comido a alguien, algún caso de canibalismo en el siglo XXI. Es decir, que hasta cierto punto nos civilizamos, porque siempre quedan en nosotros también esas tendencias primitivas, estas tendencias pulsionales, que la civilización hace, claro, que sea un proceso inofensivo, que no nos vayamos a comer al otro verdaderamente, pero aún así está, ¿no? Está sublimado, digamos, ese proceso de la incorporación del otro o de rasgos del otro. De hecho, así se forja nuestra estructura psíquica, ¿no? Así se forja, decimos que en el aparato psíquico hay 4 sexos: padre, madre, hombre, mujer. Bueno, pues esos sexos se forjan primero en la posición madre. Podemos decir sexos o posiciones psíquicas, ¿no? Posiciones en el lenguaje. La posición madre se forja en identificación con la madre. La posición padre en identificación con el padre, la posición hombre, lo mismo, en identificación con el padre, y la posición mujer en identificación con la madre. Y todos vamos a tener posición padre, madre, hombre y mujer. Son los 4 sexos en psicoanálisis. Y van a ser necesarios y nos vamos a tener que mover flexiblemente en esas 4 posiciones del lenguaje si queremos que las cosas nos funcionen o nos vayan más o menos bien en el mundo social, laboral, relacional, sexual, ¿no? Hay que poder adoptar esas 4 posiciones y moverse con flexibilidad en ellas, que son posiciones en el lenguaje, repito, posiciones en el lenguaje. Que el canibalismo también tiene que ver con eso, y además es que se ve en las frases que utilizamos, ¿no? Cómo lo pulsional, la fase oral, se refleja en el lenguaje, algo que antes era puramente, digamos,
físico, que se comía directamente al enemigo. Ahora no, basta con decir una frase digo una frase que él dice siempre y ya indica que estoy identificado. O, por ejemplo, en el marketing, que ha usado la publicidad y el marketing lleva usando el psicoanálisis durante muchísimos años, décadas. Fueron los primeros que usaron el psicoanálisis, es decir, para las multitudes no, pero, o sea, para las multitudes para venderles, para el consumo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿qué han hecho muchas veces los anuncios publicitarios? Utilizar frases que ya están coloquialmente entre todos nosotros, porque son frases que también se derivan de la pulsión, porque somos sujetos del lenguaje, somos sujetos gozantes, gozamos con la boca. Entonces, pero claro, una boca especial, no es una boca animal, es una boca humana, una boca que también habla. Entonces encontramos frases como, por ejemplo, eres un bombón, ¿no? Te comería besos, productos alimenticios que se llaman con nombre de persona, magdalenas, por ejemplo, o fernanditos, pepitos, todos esos son productos, galletas María, ¿no? Que llevan nombres humanos. Ahí también se ve la cuestión del canibalismo. Cuando te estás comiendo una galleta María, te estás comiendo una María. Cuando te estás comiendo un pepito, te estás comiendo un pepito, ¿no? Quiero decir que te estás comiendo simbólicamente a algo que lleva un nombre de persona, a un significante que representa a una persona. Claro, para el aparato psíquico eso sería lo mismo que comerte a la persona. No hace falta, ya estamos civilizados, ya hablamos, a través del lenguaje, pero ahí está el canibalismo también. Entonces, cuando hablamos de canibalismo no nos referimos solo y únicamente a eso que hacían los hombres primitivos, que nosotros también seguimos siendo primitivos a pesar de ser civilizados, a pesar del vivir en el siglo XXI, siguen existiendo en nosotros esas tendencias. Y también esas mismas tendencias pueden perjudicar a veces nuestras relaciones, ¿no? Si vamos por ahí por el mundo queriendo comernos el mundo, incluso aquí también lo dicen, ¿no? Ella se quiere comer el mundo. Y no puede, o se está indigestando, porque tanto quiere comerse el mundo que no puede, no lo acompaña de una capacidad de trabajo real, sino que se lo quiere comer con la boca. Y claro, y ahí se indigesta, ¿no? Entonces, ven que tiene que ver con el lenguaje, con las frases que decimos. Y recordarles que decir la frase apropiada en cada situación pues puede tener efectos muy beneficiosos para uno. No siempre uno dice la frase conveniente o correcta. El psicoanálisis nos va a ayudar a estar bien posicionados, a decir cuál es la frase más adecuada en cada momento y como no porque lo hagas desde la conciencia o de la razón, sino que al estar en análisis, uno se va conociendo mejor. Saludo a Federico Castro, John Ochoa, Eduardo Pérez, Zuli Joaquín, Romina Mestre. Hola a todos. Bueno, no sé si tenéis alguna pregunta sobre el canibalismo. Algún ejemplo también de estos alimentos que llevan nombre de persona, por ejemplo. Qué bueno está, dice ella de él, de un novio, de alguien que le gusta, ¿no? O qué buena está, dice. Me la comería. ¿No? Ahí se observa también. Acá en Argentina tenemos el alfajor Jorgito. Mira, el Jorgito, me como a Jorgito. Claro, ¿vieron?
¿Vieron cómo está? Está en el lenguaje, está en las frases que utilizamos. John Ochoa, tiene que ver con lo sexual, el canibalismo. Es decir, cuando te atrae mucho una persona sexualmente. Claro, sí, pero te atrae con esa forma de sexualidad infantil, forma oral. Que se puede sumar a las otras fuentes pulsionales. No solamente te puedas atraer oralmente, también analmente, también fálicamente, también genitalmente, ¿no? Digamos que la forma más adulta sería la de que te atraiga sexualmente, es la genital, y que incluya todas las demás, porque no desaparece, aunque nos hagamos muy civilizados, como decimos, el canibalismo o la oralidad va a estar siempre presente, puesto que los procesos de identificación siempre van a estar presentes en nosotros. También el goce, por ejemplo, en la relación sexual, ¿no? Se utiliza la boca también para el goce sexual, para los besos, ¿no? Para chupar, para morder. Romina Mestre dice, está en el lenguaje. Sí, sí, sí. Claro, está en el lenguaje. Ya somos más civilizados que los hombres primitivos. Y aún así ya vemos que a veces sale algún caso por ahí de canibalismo real. Vamos, pero eso ya claro, es como para investigar por qué una persona viviendo en un mundo civilizado puede llegar a hacer eso. Bueno, pues muchas gracias. Dejamos aquí por hoy. Ha sido un tema muy interesante y recurrente ya este del canibalismo, puesto que ya son varias ocasiones en las que lo habéis solicitado, con lo cual eso indica que la boca es un orificio pulsional que en nosotros tiene mucha fuerza, mucha potencialidad, ¿no? Sino que se lo digan también en las personas que padecen de bulimia o de obesidad, que por ejemplo discuten con alguien en el trabajo, llegan a casa y se ponen a devorar, porque no se comieron al otro, pero luego llegan a casa y se comen la comida, engullen, ¿no? Como si se estuvieran comiendo a esa persona con la que han discutido. O los casos también muchas veces de identificación con una persona que ha fallecido. En muchas ocasiones encontramos pacientes que después del fallecimiento de alguien querido empiezan a engordar y desarrollan una obesidad incluso mórbida. Ay, claro, se les puede interpretar, tiene que ver que se han comido, se han identificado con la persona desaparecida, con la persona perdida, ya sea por un fallecimiento o porque les ha abandonado. Claro, para no perderlo se identifican con él, pero claro, empiezan a engordar muchísimo. Es como si se hubieran comido al muerto, ¿no? O se hubieran comido a quien les abandonó, para no perderlo. Ese también es un proceso de identificación. Y ahí vemos muchos casos de obesidad, después de una identificación de ese tipo. ¿Ven cómo está, qué relacionado está lo psíquico con el cuerpo? ¿Ven que en realidad somos máquinas pulsionales, somos sujetos gozantes, no somos sujetos racionales, esto de que todo es intelectuales, racionales, de que lo pensamos, de que... No, pensamos con todo el cuerpo, pensamos con la boca, pensamos con el culo, pensamos con la vagina, pensamos con el pene, pensamos con todo, ¿no? Con los ojos, porque eso forma parte de lo que es nuestra humanidad. Somos gozantes. Bueno, si quieren, en vez de decir pensamos, podemos decir gozamos con la boca, gozamos con el culo, gozamos con la vagina, gozamos con el pene, gozamos con los ojos, con la mirada. Son las zonas erógenas del cuerpo, son las fuentes de la pulsión. Y la pulsión tiene un movimiento que sale de la fuente de la pulsión, rodea a los objetos y vuelve a la fuente. Y en ese movimiento se constituye el sujeto, que va a quedar, claro, en ese movimiento también, para que haya sujeto psíquico tiene que quedar castrado, en el sentido de que nunca se va a poder atrapar por completo aquello que se desea, que no se puede tener al otro. Ese es un gran aprendizaje que deberíamos sacar hoy también, que al otro no se le puede tener, que al otro no se le puede poseer, que en todo caso le podemos rodear con nuestra libido, podemos gozar
con el otro. Pero el goce no pertenece a nadie, es efímero, se goce y después desaparece y no deja huella el goce. Es eso que no sirve para nada, pero sin lo cual no se podría vivir. Y entonces al otro tampoco lo vamos a poseer ni lo vamos a tener. Después del encuentro, cada uno se separa. Es decir, hay identificación, sí, pero también tiene que haber separación para que las cosas funcionen correctamente. Me identifico al otro, me lo incorporo, lo devoro, ahí en el mismo tiempo lo destruyo, en esa incorporación, porque ya no es el otro, ya es lo que con lo que del otro me he identificado, al otro lo destruyo, ¿no? En ese sentido, psíquicamente. Pero después, para que funcione todo correctamente, me tengo que ser capaz de separar del otro, porque si no ya me quedo pegado al otro y ya no puedo desarrollar mi propia diferencia. Y cuando lo que se trata es de que somos semejantes pero diferentes. Somos todos de la misma especie, pero somos diferentes. Hay hombres y hay mujeres. Y además, dentro de los hombres y de las mujeres, hay diferencias entre todas las mujeres, entre todos los hombres, entre los hombres y las mujeres. Entonces, esa diferencia es la que tenemos que ser capaces de producir. ¿Para qué? Para tener nuestra propia vida y para vivir nuestra propia vida, porque tampoco la vida se puede tener. La vida, lo único que se puede hacer con ella es vivirla. Y con psicoanálisis, la vida se vive mejor. Así que les recomiendo a todos, ya para terminar este directo de hoy sobre el canibalismo, incorporar el psicoanálisis entre sus actividades cotidianas. Psicoanalizarse es muy sano, es muy bueno para identificar en uno todas estas tendencias pulsionales que a veces pueden estar mal encarriladas, digamos, y bueno, pues encauzarlas correctamente, hacer una buena distribución de la energía sexual, la energía psíquica, buenos procesos de identificación, de separación. Ser caníbales pero civilizados, no caníbales primitivos. Bueno, y todas estas cosas, para todo esto, psicoanálisis para todos. Si lo deseáis, podéis encontrar mis datos de contacto en mi sitio web www.virginiabaldominos.com, que estaré encantada de atenderos estéis donde estéis. Será apasionante el viaje que os vais a hacer en vuestro propio psicoanálisis. Es un viaje inigualable, es el verdadero viaje, es el viaje hacia tu propia mente, tu propio funcionamiento mental. ¿Para qué? Para vivir mejor, para que te vayan mejor las relaciones sociales, las relaciones sexuales, las relaciones profesionales, las relaciones familiares, que estés mejor posicionado en el mundo, que digas las frases adecuadas y correspondientes en cada momento, más convenientes para ti en cada momento. Para todo eso sirve el psicoanálisis y para mucho más. Así que les espero en el 664-222-008 o también en mi página web www.virginiabaldominos.com. Consulta de psicoanálisis internacional Grupo 0. Nos despedimos por hoy, continuamos el próximo programa. Gracias.